¿Sabías que could no solo es el pasado de can, sino que también tiene usos que muchos estudiantes confunden o desconocen? Hoy te explico en este video cómo usar could sin cometer los errores más comunes, así que vamos a darle la clase el día de hoy. Bienvenidos nuevamente a una nueva clase. El día de hoy vamos a aprender el pasado del verbo can, el verbo modal que significa poder, que se utiliza para hablar de habilidades. Ahora vamos a aprender el uso del pasado, que es could. Could es un verbo modal versátil en inglés que se usa para muchas cosas. Por ejemplo, para expresar habilidad en tiempo pasado. Si recuerdas, can significaba poder. Yo puedo. En este caso, la habilidad es expresada pero en tiempo pasado. Podía. Sirve también para hablar de posibilidades, o sea, nuestra forma de decir podría, para hacer solicitudes educadas, cuando queremos decir, ¿podrías hacer esto? ¿Podrías ayudarme con esto otro? Se usa también para dar sugerencias, cuando decimos, podríamos hacer esto, podrías hacer esto otro. Y bueno, aquí te tengo algunos ejemplos. When I was a kid, I could run very fast. Cuando yo era niño, podía correr muy rápido. No es lo mismo decir I can run very fast, yo puedo correr muy rápido, a decir I could run very fast, yo podía correr muy rápido. Estamos hablando del pasado de can. It could rain later. Podría llover más tarde. Estamos hablando de una posibilidad. No es algo seguro, pero es una posibilidad. Could you open the door, please? Es una solicitud educada cuando decimos, ¿podría abrir la puerta, por favor? ¿O podrías abrir la puerta, por favor? We could go to the cinema if you want. Esta es una sugerencia. Podríamos ir al cine si tú quieres. Es una sugerencia para dar opciones. Podríamos ir a este lugar, podríamos ir a otro, ¿ok? El pasado del verbo modal can, que significa poder, es could, como lo vimos hace unos minutos. Se usa para habilidades pasadas. Significa podía. Por ser un verbo modal no sigue las mismas reglas de conjugación como los verbos que ya vimos, ¿verdad? En otros videos. Verbos regulares, verbos irregulares. Unos que se les agrega ed para formar el pasado, otros que simplemente cambia totalmente su escritura. Pero en este caso es muy diferente. Could es un verbo muy especial y muy original. Las conjugaciones son iguales para todos los pronombres, al igual que en su forma presente, can, ¿verdad? Es decir, que para los pronombres he, she, it no sufre ningún cambio, como lo haría cualquier otro verbo en su forma presente. Se recuerdan que agregábamos una S, si queríamos decir think, por ejemplo, pensar, he thinks, jugar, he plays o she plays. Pero en este caso no hay ningún cambio, simplemente could se utiliza en todos los pronombres. Entonces es como que dijéramos I can, you can, she can, he can. ¿Te recuerdas? No sufre ningún cambio en el presente. Yo puedo, él puede, ella puede. Ahora en el pasado sería lo mismo. I could, you could, she could, he could, y estamos utilizando la misma forma en todos los pronombres, así que en ese sentido es bastante fácil. Tengo acá entonces esta tabla. Si te has fijado, a mí me gusta mucho mostrar tablas para que podamos verlo de una manera gráfica y podamos aprenderlo de una mejor manera. Aquí están los pronombres, al lado izquierdo está el presente del verbo poder, de habilidad, can, y está su forma pasada, could, está en español, y un ejemplo, ¿verdad? I could run fast when I was young. Yo podía correr rápido cuando era joven. When you were a child, you could swim. Cuando eras niño, podías nadar. ¿Te recuerdas que aquí en este caso, were es el pasado del verbo to be? Was, were. She could dance very well. She could dance very well. Ella podía bailar muy bien.
We could run for hours without getting tired. Nosotros podíamos correr durante horas sin cansarnos. When you were young, you could play football without worrying. Cuando eras joven, podías jugar fútbol sin preocupaciones o sin preocuparte. They could speak French at the age of 5. Ellos podían hablar francés a los 5 años de edad. Ok, pero ojo, could no solamente se utiliza para expresar el pasado del verbo can, también se utiliza para estas otras opciones, para posibilidades. Se usa también para hablar de cosas que podrían ser posibles, pero no existe una seguridad total. Son posibles, ¿verdad? Mas no es un hecho de que así va a ser. Por ejemplo, he could be at the office now. Él podría estar en la oficina en este momento. ¿Sí? Él podría estar, pero pueda que esté o pueda que no esté. Si queremos decir él podría estar, vamos a decir he could be at the office now. That could be dangerous. Eso podría ser peligroso. Es una posibilidad. Se usa también para hacer solicitudes o para hacer peticiones de una forma amable. No es lo mismo decir can you help me? ¿Puedes ayudarme? A decir could you help me? ¿Podría ayudarme o podrías ayudarme? Entonces esto se usa como una forma más educada para hacer una solicitud o hacer una petición, pedir un favor, por ejemplo. Entonces, no es lo mismo decir can you open the door? A decir could you open the door, please? En la primera estamos diciendo ¿puedes abrir la puerta? Y en la segunda, ¿podrías abrir la puerta, por favor? Y obviamente siempre cuando usamos la palabra por favor, siempre es mucho mejor, ¿verdad? Cuando estamos haciendo una petición, cuando estamos pidiendo un favor. En este caso tenemos estos dos ejemplos. Could you help me with my homework? ¿Podrías ayudarme con mi tarea? Could he be more specific? ¿Podría él ser más específico? Se utiliza también para hacer sugerencias, para sugerir entre dos o más opciones. Cuando estamos hablando con alguien y decimos we could go to the park. ¿Sí? Estamos hablando, queremos ir a algún lugar, queremos ver algunas opciones, pero viene alguien y dice we could go to the park. Podríamos ir al parque. Es como que le estás sugiriendo ir a un lugar. Podríamos. You could try sending an email. Podrías intentar enviar un correo electrónico. Vemos entonces cómo se utiliza la forma negativa o cómo se forma, ¿ok?, la oración en negativo. Para formar la negación, en este caso, agregamos la partícula not, como en la mayoría de los casos que hemos visto, después de could. Y generalmente es más común usarlo en su forma contractada, ¿ok? En su forma contractada sería couldn't, ¿ok? Es la forma contractada de could not. Could not. Son dos palabras separadas, could y luego not. Pero es más común usarlo de una manera natural con la contracción couldn't. Couldn't. Y aquí solamente quisiera aconsejarte un poco acerca de la pronunciación de esta palabra. Sería couldn't. Couldn't. ¿Sí? No es couldn't. Algunas personas podría ser que lo digan couldn't o couldn't, pero no hay ninguna E para que suene E. Simplemente es algo que para nosotros es un poco difícil porque en español no tenemos palabras que sean como por ejemplo con 3 consonantes juntas o más, ¿verdad? En este caso la L, la D, la N y luego la T sin ninguna vocal en medio. Entonces se nos hace un poco difícil la pronunciación y tendemos a decir couldn't, a ponerle una E. Pero aprende a pronunciarla couldn't. Couldn't es un poco más gutural la parte donde está la D y la N. Couldn't. Couldn't. She couldn't dance very well. Ella no podía bailar muy bien. Aquí es lo contrario. Aquí estamos hablando del pasado, pero en negativo. She couldn't dance very well. Ella no podía bailar muy bien. When you were a child, you couldn't swim. When you were a child, you couldn't swim. Cuando eras niño,
no podías nadar. Y la forma interrogativa, como siempre, invertimos el orden de could, el verbo, con el pronombre. Could she dance very well? ¿Podía ella bailar muy bien? When you were a child, could you swim? Cuando eras niño, ¿podías nadar? Entonces, aquí invertimos, como lo hacemos en otras ocasiones, invertimos could con el pronombre para formar las oraciones interrogativas, es decir, las preguntas. Ahora ya sabes cómo usar could como un profesional. Hay otra forma de expresar habilidad aparte de can. Esa es be able to. Pero te lo cuento en un próximo video. Por el momento, no olvides suscribirte para más clases y te deseo muchos éxitos. Nos vemos en el próximo video.